Días, niños y niñas de grado segundo. En el día de hoy vamos a trabajar en cuanto a nuestra clase relacionada de matemáticas, pero pues antes de ello nos vamos a encomendar a Papito Dios, pues para que nada malo de eso suceda. Entonces vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, y vamos a decir esta oración. Oración a la Virgen María. Pequeña y dulce María, princesa mía, sin pecado concebida, estrella de mis días y desde niña la más perfecta profecía. Ilumina esta vida mía, a veces encerguecida, mis ansias ni dicha y totalmente empobrecida. Hazme, pequeña María, luz en estos días y resplandor en la oscuridad del alma mía. Hazme, niño pequeñito y dulcísimo, para que el buen Dios escriba lo que he querido de esta vida, para su gloria y como verdad. Amén. Oh dulcísima eterna Virgen María, por favor, ampáranos, dulce Madre mía. Pues que todo lo que hagamos en el día de hoy se bendiga así en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, chicos, entonces en la clase de matemáticas vamos a ver lo que es la división. Entonces, pues la división en un primer momento es una repartición de diferente manera. Entonces, es un reparto, una distribución de partes iguales. Entonces, como vemos en el siguiente ejemplo, entonces dice que reparto 6 trompos entre 3 niños. Entonces tenemos que dividir esos 6 trompos en los 3 niños. Entonces en el momento en que nosotros hacemos la división entre esos niños, pues a cada niño le corresponden 2 trompos. O como dice acá, reparte 8 ovejas en 2 corrales. Entonces a cada corral le correspondería de a 4 ovejas. Esas divisiones o esos repartos se llaman exactos porque no nos sobran, sino son cantidades exactas que tenemos para dividir entre personas o repartir. Por ejemplo, cuando nos dicen acá, debemos ubicar 15 aros en 3 barritas, entonces tenemos que empezar a dividir hasta que completemos y no quedemos con ningún arito. Entonces ahí cuando nos damos cuenta que en cada aro cabe en cada barra caben de a 5 aros. Entonces, esa se llama una división exacta. Por ejemplo, un ejemplo más claro de una división exacta es, por ejemplo, cuando dividimos 81 dividido en 9. Entonces, quiere decir que tenemos que dibujar 9 para poder hacer la división y tenemos que empezar a graficar esos palitos hasta llegar al número 81. Pero para que eso nos quede más fácil, lo que nosotros tenemos que hacer es valernos de nuestra tabla pitagórica, pero eso lo vamos a ver más adelante. Cuando una división no es exacta o un reparto no es exacto, es cuando distribuimos varios elementos en partes iguales y nos sobran elementos. Entonces, por ejemplo, dice, agrupa las gomas en 3 grupos con igualdad de cantidad. Entonces, en el momento en que nosotros vamos a dividir las gomas en los 3 grupos, nos sobran un paquete de gomas. Entonces, la respuesta que dices, a cada niño le corresponden 3 gomas, pero en este caso sobra una, porque esta una no la podemos repartir entre los 3, porque para ello tenemos que ser equitativos, o sea, a todos les tenemos que repartir la misma cantidad. Entonces, esas se llaman divisiones no exactas. En el momento en que nosotros vamos a hacer una división, encontramos varias maneras. Ese es el siguiente problema. Adriana quiere armar 7 figuras con 91 fichas de su Lego. Si va a armar cada figura con la misma cantidad de fichas, ¿con cuántas fichas armará cada figura? Entonces es donde decimos que 91 lo tenemos que dividir entre 7. Entonces, ese es el primer paso, es plantear la división. Después de que nosotros planteamos la división, nos vamos a mirar entonces cómo es que vamos a hacer esa división. Entonces planteamos la división. Por ejemplo, acá, total de bombillos, 29 dividido en 4. Tenemos que dividirlo en los pisos donde los vamos a distribuir, que en este caso serían 4 pisos, y los bombillos serían 9. Entonces, ¿cómo hallamos esta división? Buscamos un número multiplicado en la tabla del 4, que el resultado sea más cercano o que nos dé 28. Entonces, encontramos que 4 por 7, 28. Entonces, ese es el resultado de la división. Pero como no nos alcanza a dar 29, entonces nos sobra 1. No nos podemos pasar del número que nos da.
Entonces, eso es algo que debemos tener en cuenta. Encontramos unas partes en la división, así como en la multiplicación, en la suma y en la resta. Entonces, el número 91 es el dividiendo. El número por el que estamos dividiendo se llama divisor. Y acá nos vuelven a decir, por ejemplo, los pasos que debemos tener en cuenta para realizar una división. Entonces, por ejemplo, dice 91 dividido en 7. Entonces decimos, como tenemos una cifra en el divisor, separamos una en el dividiendo. Entonces decimos 9 en 7 en la tabla del 7, ¿cuántas veces está? Entonces cuando nos vamos a nuestra tabla pitagórica y decimos 7 por 1, 7, y ponemos ese 7 debajo del 9 y le restamos, entonces nos sobra 2. Después de que ya tenemos esa resta, nos vamos al paso número 4. Bajamos la cifra siguiente, que es 1. Entonces ya quedaría convertido 21. Entonces decimos 21 dividido en 7, ¿cuántas veces está? Entonces 5 por 3, 21. Entonces ponemos ese 7 por 3, 21, menos 21, 0. Entonces, al decir que 21 dividido entre 7 es igual a 3, porque 7 por 3 es 21. Es algo súper sencillo de hacer. Entonces, ya hablamos de los pasos y esta es nuestra tabla pitagórica. La que yo les voy a mostrar, esta es nuestra tabla pitagórica. Entonces, esta es nuestra tabla pitagórica y en ella es en la que nos debemos basar en el momento en que vamos a hacer la división. Por ejemplo, cuando yo voy a decir 42 dividido en 7, entonces voy y me paro en la tabla del 7 y miro en qué parte me da 42 o cerquita a 42. Entonces digo 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21, 7 por 4, 28, 7 por 5, 25 y 7 por 6, 42. Entonces, 7 por 6, 42. Entonces acá voy a poner el número 6, porque eso quiere decir que 7 por 6, entonces es 42. Entonces acá puedo poner mi número 6, porque ya encontré el resultado, y así sucesivamente. Por ejemplo, cuando digo que 50 dividido en 10, pues voy y me paro en la tabla del 10 y miro qué resultado me da 10. Para poder realizar estas divisiones tenemos que valernos muchísimo de esa tabla pitagórica, por eso es importante que ustedes las tengan. Podemos realizar divisiones de 2, 3, 4, 5 cifras, pero hasta que nosotros no sepamos lo básico no lo podemos realizar. Entonces, los invito a que realicen muchísimos ejercicios, desarrollen el taller para poder tener un mejor entendimiento y una mejor aclaración del tema. Cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan, no duden en escribirnos. Feliz día.